Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hoy sí es verdaderamente especial el programa. Y quiero que forme parte, sea el principio de otros programas. Esto por la importancia del tema y porque va a conllevar la necesidad de ir leyendo algunas cosas, deteniéndose y comentándolas. En los últimos días, a partir del 4 de agosto, se produjeron dos cosas de importancia excepcional para la República Dominicana. Un editorial del Washington Post del 4 de agosto, hablando del pandemonium de Haití. Y otra, 4 días después, todavía más importante, un comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre Haití. Democracia y seguridad. Debo de echar por delante este reconocimiento porque es justo. Yo hice, cuando el señor Luis Almagro visitara el país por primera vez, hice reflexiones muy duras, muy críticas, muy severas contra ese señor. Es un intelectual muy reconocido, que desde hace mucho tiempo se desenvuelve como secretario general de la OEA. En su primer viaje, al bajar del avión propiamente, hizo una afirmación que despertó naturalmente molestias. A mí particularmente me molestó y lo traté con cierta dureza, no con cierta dureza, con dureza. Él dijo, es extraño esto de que puedan existir dos estados, dos naciones en una isla. Bueno, despertó una cierta ira en la atención pública nuestra y fueron otros muchos los que lo criticaron. Si él venía, eso sería en los años 18, 19, a intermediar y a participar en la solución de crisis, creo que era la misma crisis electoral la que estaba estremeciendo al país por todo lo que fue en aquel octubre terrible dentro del partido de poder. Y la verdad que sus declaraciones fueron desafortunadas. Ahora bien, ha pasado el tiempo. Y en honor a la verdad ha de ser dicha. Y hay que ser, como dijera el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, justo. Sed justo, fue su mandato moral. Este comunicado del 8 de agosto de la OEA, tengo la sensación de que fue redactado por el propio señor Luis Almagro. Ese no es un comunicado de burócratas asociados, trabajando en armonía o no,
No. Ese es un diagnóstico profundo de la desgracia del pueblo haitiano y de las complejidades que implica esa desgracia para la región. Y sobre todo, tiene un tratamiento crítico, enfático, contra el papel de la ONU. Y lo vamos a ir leyendo, ese comunicado, y ustedes se darán cuenta de que al señor Luis Almagro, al menos yo, le retiro toda la reserva que su declaración primera sembrara en mi espíritu. Y ahora comienzo por admirarle, porque ese comunicado es una joya para la República Dominicana. Tiene algunos aspectos que pudieron ser tratados con mayor detenimiento, pero en el fondo se nota que fue su pluma la que hizo el diagnóstico, quizás como una reparación inconsciente en favor de la República Dominicana. Como tal vez se sintió espiritualmente obligado a dar ese testimonio, dada la gravedad de los hechos, sobre todo él que había tenido aquel desliz, aquella apreciación que para nosotros resultaba muy dura, porque era un tiempo que ONU nos tenía sacrificados. Fue en el tiempo de ACNUR, el hijo de Vargas Llosa, los encuentros en Noruega, que nos pusieron en las cuatro esquinas, y el diario El País dijo que este era el apartheid del Caribe. Y Mario Vargas Llosa se lo pusieron la esvástica nazi para hablar de racismo. Pero honor a quien honor merece. OEA ha puesto las cosas en su lugar. Atiéndanlo. Es algo totalmente nuevo, No den nada de esto por entendido. Eso dicen siempre. No. Lo están diciendo por primera vez la OEA. Ya antes, fíjense qué interesante esta serie de programas que vienen. En 1949, recién fundada las Naciones Unidas, se le había encargado a un sinnúmero de intelectuales importantes y técnicos del mundo elaborar un diagnóstico sobre el problema de Haití. 1949, son 51 y 22, 72, 73 años atrás. Ese diagnóstico sobre el conflicto inmenso que significaba el conglomerado de la población haitiana fue fabuloso, pero no cumplido. Las recomendaciones que hicieron fueron desoídas, desatendidas. 73 años después, OEA, Luis Almagro, le voy a poner nombre al comunicado, su secretario general, hace el diagnóstico más completo, porque el Haití de entonces, de 1949, comparado con el Haití de hoy, significa comparar el infierno con el paraíso. Eso se deterioró y se destruyó y
sufrió todos los padecimientos y deterioros imaginables e inimaginables. Por eso es tan importante este testimonio de OEA, que pasa a ser una especie de plataforma para la defensa internacional que tendremos nosotros que hacer en su momento como Estado ante los organismos internacionales y ante los gobiernos de las naciones del mundo. Usar eso de OEA y decir, no somos nosotros solo los que tenemos esos criterios que estamos exponiendo, le diría, o nuestro canciller del futuro, no este por supuesto, porque esto no está pensando siquiera en la naturaleza de sus funciones, o la comisión plenipotenciaria que pudiéramos necesitar para hacer la gran defensa ante el mundo que venga a preservar nuestra supervivencia. Oigan el comunicado de OEA y no dejen de ver la pluma de Almagro debajo de esto. La crisis institucional que vive Haití es resultado directo de las acciones de las fuerzas endógenas del país y de la comunidad internacional. Oiga qué espíritu de justicia tiene ese comunicado. Esa desgracia es obra de sus fuerzas endógenas, pero en la coautoría de esa desgracia está la comunidad internacional. Segundo párrafo. Los últimos 20 años de presencia de la comunidad internacional en Haití significan uno de los fracasos más fuertes y manifiestos que se haya implementado y ejecutado en ningún marco de cooperación internacional. Oigan qué calificación le da OEA, se agiganta y empequeñece a ONU y empequeñece a las naciones poderosas del mundo y le dice, en ningún tiempo ha habido un error mayor, una torpeza mayor, un desastre mayor que ese que ustedes han hecho ahí. Prosigo. Esto no tiene que ver con las personas con vocación de servicio y afán altruista que sirvieron como cooperantes y dejaron sus máximos esfuerzos y hasta en algunos casos su vida por Haití. Por esas personas nuestro máximo respeto y recuerdo de siempre. Escribe un pensador. Se hicieron esfuerzos, cayó gente en los esfuerzos. Los recuerdo y los respeto. Pero la comunidad internacional es coautora de ese desastre, no ellos. Prosigo. Esto tiene que ver con que en 20 años de estrategia política errada, la comunidad internacional no fue capaz de facilitar la construcción de una sola institución con capacidad de responder a los problemas de los haitianos. 20 años después, ni una sola institución es más fuerte de lo que era antes. Bajo ese paraguas de la comunidad internacional, fermentaron y germinaron las bandas criminales que hoy asedian al país y a su pueblo. Bajo ese paraguas
germinó y se gestó el proceso de desinstitucionalización y de crisis política que hoy vivimos. Díganme ustedes afirmaciones de ese tipo, provenientes del organismo regional de dirección de las relaciones internacionales entre los pueblos de América. Eso es muy valioso. Le están pasando cuenta ahí, incluyendo la disolución de su ejército, que fue una torpeza inmensa del presidente Clinton, que él no la menciona en la OEA, pero que en los comentarios que hago de esos comunicados no lo puedo silenciar. ¿Estaba corrompido? Sí. ¿Cuál no? ¿Qué hacer? ¿Disolverlo? No. Reformarlo, sanearlo. Para eso tenían el control de la ocupación. No. Se ve el ejército. La estrategia del talento infinito de Bill Clinton. Que venga Aristide. Que venga el Papa Lebrun. Que se ponga el Papa Lebrun, el neumático ardiente a los adversarios. Y eso va a salvar a Haití. No. Todo eso engendró esto. El comunicado, claro está, no hace alusión a eso. Sí la hace el comentario de la respuesta, sin reñirse ni censurar al comunicado, porque está a una altura debida al plano en que se están expresando esas cosas. Entonces, visto su fracaso, atiendan, lo voy a repetir. Entonces, visto su fracaso, la comunidad internacional se retiró de Haití, dejando tras de sí caos, destrucción, violencia. Es lo que nosotros hemos estado diciendo desde este programa, desde la Fuerza Nacional Progresista, desde los centros de pensamiento duartiano, desde el patriotismo nacional. Ah, no. Sus operadores de campo aquí, traidores a la patria, desde hace años, denostándonos, racista, xenófobo. No, esa es la realidad. ¿Por qué se hizo así? Es lo que falta inferir. Porque se quería el vacío para llenarlo de bandas criminales que persiguieran, torturaran, asediaran y asesinaran a su población. Forzar con esto el derrame sobre la República Dominicana. Era una mira mega estratégica de los grandes talentos de las potencias de la geopolítica. El comunicado no llega ahí, pero da pie a cuando se le comenta poderlo afirmar con una veracidad absoluta. Al presente, sigue el comunicado, es absurdo pretender que bajo ese esquema de destrucción los haitianos completamente solos, polarizados y con muy menguados recursos puedan reconstruir o construir un proyecto de seguridad, reinstitucionalización y desarrollo que le permita a 12 millones de habitantes recomponer la coexistencia pacífica.
sin recursos en un clima de violencia, sin capacidades tecnológicas, sin acumulación financiera, sin nada de eso hoy se intenta hacer creer, repito, que una solución haitiana completamente endógena puede prosperar. No es así, dice el comunicado. ¿No le parece a usted haber oído cosas parecidas en la respuesta durante muchos años? Ahí está la colección. A mí me bastaría aprovechar el tiempo pandemia para recoger todas las respuestas en que se hicieran alusiones tan severas como esas. Así como comentar los resabios de los traidores. Esa es una minoría ultraderechista, esa es una especie de rémora del país. Dicen los progres traidores, los que han estado contra la supervivencia nacional, tramando maldades y sirviendo de operadores de campo para que eso se hiciera factible y pudiera llegar a los extremos vergonzosos de la entrega del país que hiciera Danilo Medina y su gobierno. Una venta vulgar de su soberanía, de su identidad nacional, de su condición de nación organizada en estado funcional. Sin condiciones, prosigue la OEA, de democracia y sin condiciones de seguridad, el país hoy sufre la falta de ideas y la falta de capacidades reales de la comunidad internacional, así como sus propios problemas estructurales. Una comunidad internacional que nunca supo si tenía que dejar la MINUSTAH, es decir, las tropas multinacionales que mantuvieron durante 17 años, o llevársela. Una comunidad internacional que creía que poner dinero era tener ideas. Una comunidad internacional que creía que pagando sus propios consultores iba a resolver los problemas de los haitianos. Obviamente nada de eso era posible y nada de esto es posible. Ustedes quieren un testimonio más solidario, más respetuoso. Lo está dando la OEA. Y yo no le niego mi gratitud. Nos ayuden demasiado. Democracia, prosigue el comunicado. La construcción de la democracia depende de la ciudadanía, de instituciones fuertes que deben ser permanentemente fortalecidas, de capacidades de diálogo del sistema político y de la honestidad de este sistema político. Esencialmente depende de poderes del Estado vigentes y con capacidades, con independencia para actuar, del ejercicio de libertades y garantías fundamentales plenamente respetadas y que el Estado haga respetar en el marco del más pleno ejercicio de los derechos económicos y sociales, así como hacer un proceso electoral creíble, justo y transparente. El ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho,
la eficiencia administrativa e institucional para dar soluciones a los problemas de los haitianos. Son condiciones básicas de funcionamiento que nunca fueron aseguradas por la comunidad internacional en Haití, que nunca fueron construidas por la comunidad internacional en Haití y que definitivamente Haití no tiene. Debemos ser conscientes que estamos en una dimensión más radical o menos radical de un Estado fallido y de una sociedad civil débil y vulnerable. El peor de los mundos, Estado y sociedad civil débiles. ¿Ustedes creen que eso es redacción de un grupo de burócratas tomando un cafecito? No, eso es obra de un pensamiento, de un maestro, que en el tiempo que está ahí apreció los sucesos, que se irá ya porque debe estar por vencerse su tiempo, pero que a mi modo de ver ha querido hacerle a la República Dominicana un homenaje. Y eso lo ha hecho. Porque producirlo en su calidad o como comunicado de la OEA, de la cual es su secretario general, es un aporte glorioso a la suerte nacional. Sigue el comunicado. Esto debe ser resuelto por los haitianos. Eso es innegable. Pero la comunidad internacional tiene un papel a jugar. La sociedad haitiana es muy vulnerable y muy polarizada. Son muy débiles sus instituciones. Son muy débiles sus organizaciones. Y tienen que construir un sendero de fortalecimiento desde el punto cero o quizás desde más abajo aún. Devastador el enfoque, pero justo. Sin reducir la polarización, sin construir capacidades y puentes entre los haitianos, no será posible. Sin diálogo es imposible. La construcción de la democracia haitiana tiene que ver con inducir capacidades de diálogo, lo cual implica necesidad de confianza mutua entre diversos actores sociales o políticos de Haití. Hoy no tenemos ningún sistema de balance, ni en el sistema político, ni en la dimensión social. Por el contrario, encontramos la prevalencia de la violencia, del mal uso de la fuerza interna, de la lógica criminal en la actuación, instituciones fallidas y falta de capacidades de la sociedad civil. Para lograr la paz en el país debe darse un paso imprescindible. Continúa el comunicado. Debe haber justicia respecto al asesinato del presidente Jovenel Moïse. Sin el esclarecimiento de la verdad y sin que se haga justicia, no será posible avanzar en el camino de la reconciliación y la concordia. Para comenzar a resolver estos problemas se necesita la construcción de los siguientes procesos. Fíjense que el comunicado no deja de ser esencialmente justo y solidario con la desdicha haitiana. Es constructivo todo cuanto enfoca. Es valerosa la crítica y el desafío que hace de quienes turbaron esas posibilidades. Y ahora pasa a dar indicaciones de lo que se debe hacer, de lo que se ha de hacer.
un proceso de diálogo institucionalizado e inclusivo de todas las fuerzas políticas que sea posible incorporar al mismo. En dicho proceso, la comunidad internacional puede aportar los recursos y desarrollar los puentes entre las partes para fortalecer a todos en un sendero de fortalecimiento de capacidades organizacionales e institucionales. 2. Un proceso electoral creíble, justo, transparente. 3. Un proceso institucional de seguridad para el país. Estos procesos requieren de la cooperación de la comunidad internacional, obviamente en todo lo que refiere a los recursos necesarios, ya sean financieros, humanos y materiales. ¿Qué es lo que en el fondo está sugiriendo ese comunicado de OEA? Recursos necesarios, dice, ya sean financieros, el dinero, bien, humanos y materiales. Está sugiriendo un virtual fideicomiso de control. No se pueden dar los fondos porque desgraciadamente el desorden es de tal modo que lo dilapidan. Se lo cogen grupos criminales. De la política, no de las bandas, no de la política. Es un fideicomiso lo que se está sugiriendo sutilmente. Recursos humanos, entiéndase, funcionarios internacionales bien escogidos, capaces, que puedan participar con éxito en el proceso de organización y recomposición. Sería engañarnos a nosotros mismos pensar que algo de eso puede ser construido sin ningún apoyo de la comunidad internacional. Que ninguno de esos procesos es necesario para garantizar la salida del país de la crisis en la que se haya inmerso y que todavía forma parte del horizonte político y social económico visible del país. Esto no puede ser hecho sin que la comunidad internacional pague esa cuenta. No son tantos en la comunidad internacional que tienen esa capacidad de hacerlo. Por lo tanto, la responsabilidad de la cuenta a pagar está en unos pocos, que no deben ni pueden tardar en asumir esa responsabilidad, porque el tiempo juega en contra de Haití, porque todo lo que pasa simplemente empeora la situación. En el fondo le está diciendo Estados Unidos, Francia, Canadá, ustedes que han estado dirigiendo parte del gran desorden, ustedes que han tenido esos propósitos demenciales de creer que pueden resolver la crisis de Haití en base al sacrificio de la República Dominicana. Es a ellos que le está haciendo la enmienda, la crítica. Vengan a pagar su cuenta. No la cuenta de Francia, de cuando la independencia, no, la actual. Porque gran parte de esos daños que ese pueblo ha sufrido están en las decisiones de ellos. Uno que nosotros hemos considerado siempre importante, la disolución del ejército, que mal que bien, con todos sus lunares y todos sus rámpanos de corrupción, pudo ser depurado y reformado. Y eso no hubiese permitido la aparición de las bandas criminales que son la vanguardia del caos. Obviamente, continúa el comunicado, obviamente que tenemos que esperar que fuerzas internas haitianas
se opongan a estos tres procesos, que se opongan al diálogo institucionalizado, porque el mismo puede traer ventajas de estabilidad política al país, y esto afectaría gravemente determinados intereses que hoy prevalecen en Haití. ¿Qué le falta al comunicado? ¿Cuál es su déficit ahí? Que no corresponde quizás al plano de diplomacia mundial que está destinado, donde se origina y su destino. El control del narco internacional, que tiene más de 50 años gobernando esa nación, aún desde el tiempo mismo de su dura dictadura del viejo Duvalier. Ya la droga del mundo tenía un control manifiesto y extenso de Haití. Él dice, gente que podría estar interesada en que el caos permanezca, porque ellos trabajan en el caos, ellos lo controlan, no pueden dirigir, porque se han hecho temer y son poderosos los carteles. Al comunicado le falta la observación, la acentuación. Esto que estamos diciendo aquí es el narco, señores. Y estos miopes y estos torpes de aquí, incluyendo grandes emprendedores que se muy pagados de sí mismos, hablan con alegría de esos acuerdos con los capitales haitianos. De ahí surge lo que en la respuesta se dijo desde el principio. Hay un pacto implícito, es decir, coinciden, aunque no estén de acuerdo previamente, en sus intereses. Capitales lícitos con capitales ilícitos criminales de la droga. Obviamente, esas fuerzas también, el narco, se opondrán a un proceso electoral creíble, justo y transparente, porque las formas y maneras de hacerse con el poder en las lógicas políticas actuales han sido completamente diferentes a eso. También con toda seguridad habrá oposición para el desarrollo de un proceso institucional de seguridad para el país, como un fuerte compromiso con la comunidad internacional, porque eso desmantela la situación de predominancia de la violencia de las bandas armadas y del crimen organizado, lo dijo el comunicado al final. Brillantemente lo expuso. Yo he citado en la respuesta hasta la saciedad una entrevista de 3 horas que sostuviera en un hotel importante de Santiago de Chile con el general Barry McCaffrey, yo siendo presidente del Consejo Nacional de Drogas, en una cumbre presidencial que fuera a acompañar al presidente Fernández. Él solicitó verme 22 días antes, el general Barry McCaffrey. Así me lo hizo saber su embajada. Y se hizo la cita. Recuerden que yo he contado aquí, como era tanta la seguridad y los aviones volaban, los helicópteros volaban para la seguridad del presidente Clinton. El hotel nuestro quedó donde yo estaba con el presidente Fernández, confinado. Y un ex embajador chileno aquí, apellido Ortega, que sabía de la situación, el interés que tenía el general Barry McCaffrey, me dice, mi carro está prevenido de una licencia para circular, váyase en el mío, porque lo están llamando.
Y cuando llegué, el general Barry McCaffrey con 4 de sus asesores, entre ellos un traductor formidable simultáneo, me dijo: yo debería estar allá en la recepción con mi presidente, pero yo prefiero esta entrevista con usted. Y hablamos extensamente. Ahí le dije: general, explíqueme, ¿cómo es posible que Naciones Unidas, que declaró en el año 1961 la droga y su comercialización como un crimen de lesa humanidad, está auspiciando una ocupación de Haití con un mandato tan restringido como el de preservar la seguridad pública? ¿Cómo es posible que una camioneta pase con un cargamento de cocaína ante tropas de ustedes y de otras naciones? Él se sonrió y admitió: usted tiene razón, el mandato es muy limitado, pero usted sabe las complejidades de la alta política. El presidente era Clinton. Mandato para combatir la droga, mandato para salvar a Haití del colapso del narcoestado. No, preservar la seguridad pública. 17 años, y la preservaron tanto que la dejaron en el vacío en manos de las bandas criminales, que es lo que el comunicado dice. Sigo. Cuando vemos la situación actual de Haití, entendemos por qué había fuerzas internas con complicidad externa que querían el retiro de la MINUSTAH. Era simplemente abonar el camino para que una situación como la actual pudiera darse. Necesitamos el vacío, necesitamos las armas. Tenemos los criminales actuales y en potencia. Vamos a obrar con esas fuerzas de la anarquía y del desorden criminal. Era lo que en el fondo dice el comunicado. Esas eran las fuerzas combinadas que querían MINUSTAH este, porque ni siquiera el de seguridad pública lo admitían. Ay, imagínense si le hubieran puesto el mandato más extenso y decir: ¡y el control de la droga! ¡Ay, Dios! Pero Haití no fuera lo que es. Prosigo. Es absolutamente necesario revertir el proceso de violencia con otras instituciones y con un compromiso internacional diferente que permita controlar la situación de violencia y desarmar a las bandas armadas. Es imperativo acorralar la operativa territorial del crimen organizado. Mírenlo ahí, en el comunicado. Lo repito, es imperativo acorralar la operativa territorial del crimen organizado. Pero los recursos humanos, financieros y materiales para esto es necesario que vengan en mayor medida de la comunidad internacional. Haití no tiene esos recursos humanos preparados y capacitados, no tiene capacidades en su acumulación financiera, no tiene capacidades técnicas como para hacer frente a la situación de inseguridad que enfrenta. Por lo tanto, sería falsear completamente la realidad pretender tomar otro camino. Ese comunicado de OEA, cuando aquí haya una Cancillería de verdad, debió de ser difundido a toda la nación nuestra para empoderarla, para hacerla consciente de la fortaleza de nuestras posiciones y de lo justo que ha sido la actitud, la justa que ha sido la actitud nuestra como nación, como Estado. Similares capacidades, prosigue el comunicado, deben desarrollarse para implementar un proceso de diálogo
conducente a su vez a un proceso electoral libre y justo. Estimamos que toda la comunidad internacional tiene un papel a cumplir, pero sería fundamental la concentración de todos los recursos referentes a todos esos procesos en un solo mecanismo institucionalizado y centralizado, y no en una superposición de voluntarismos inconducentes. ¡Qué pluma! En el fondo, lo que cabe es un fideicomiso. Pero en Naciones Unidas no se puede hablar de eso, eso es tabú, porque es un regreso al neocolonialismo. No una superposición de voluntarismos inconducentes, que es lo que le está diciendo. Si no cogemos como comunidad internacional al país pleno y decimos, aquí está educación, aquí está salud, aquí están los suelos, aquí están los institutos politécnicos para manualidades, aquí está todo el proceso de desarrollo, y lo vamos a controlar nosotros desde planos internacionales responsables, ahí no se podrá hacer nada. Sigue. Esos procesos son absolutamente necesarios y es imprescindible comenzar los mismos a la brevedad, siendo el diálogo el primero de ellos. Se debe suponer que los otros dos procesos se elaborarán sobre esa base y no sobre decisiones extemporáneas, completamente externas y desajustadas a lo que la cultura política del país y su cultura social pueden recibir y hacer. Pero es obvio que los recursos no están en Haití, que esos recursos tienen que ser inducidos en Haití a través de un proceso institucionalizado de la comunidad internacional con un fuerte componente de monitoreo y lucha contra la corrupción para evitar el desvío de recursos y su mala utilización. ¿Qué forma de decirle a los políticos ladrones? A partir de los trabajos en estos tres procesos se hará necesaria la elaboración constitucional que resuelva las graves deficiencias y problemas de la Constitución actual. Un Banco Central autónomo, fuerte y responsable. 2. Un sistema de justicia independiente, fuerte y eficiente. Un sistema educativo con capacidad de dar soluciones reales a las necesidades de la juventud y niñez haitiana. 5. Un proceso de inversión incremental que permite el trabajo y puestos de trabajo para los haitianos y las haitianas. Ignorar esta necesidad significaría falsear completamente la realidad. Pretender tomar un camino de espera hasta que Haití acumule sus propias capacidades sin asistencia internacional llevaría años. El país no cuenta hoy, ni tampoco contará en un futuro cercano con las condiciones para lograrlo solo. Si queremos resolver la crisis y los graves problemas de Haití sin ninguno de esos elementos, entonces estaremos en una fase final de autoengaño, lo cual no sería tan grave como lo es el hecho de que estaríamos también engañando al pueblo haitiano de que estábamos pensando en una solución real para ellos. Mientras continuamos esperando que la situación en Haití mejore, los problemas se exacerban. De acuerdo con la UNICEF, muchas escuelas están cerradas desde hace 3 años como resultado de la pandemia del COVID y la reapertura de las mismas se ha visto frustrada a raíz de la violencia criminal que afecta a las comunidades del país y la extorsión a la que han sometido las autoridades escolares. La comunidad internacional, las instituciones financieras internacionales, el sistema multilateral, la comunidad financiera internacional de países donantes deben tomar una decisión. Si quieren industrializar Haití en términos suficientes como para asegurar trabajo para 9 millones de haitianos, o si en cambio es económicamente más redituable seguir absorbiendo la migración haitiana y que los países de acogida vayan acomodando esa migración como puedan y donde puedan, en los términos económicos que puedan. Esta es una decisión muy importante, pues de la misma depende que la situación haitiana siga en estado de permanente crisis con dimensiones cada vez más trágicas,
o ir hacia un proceso de transformación en el cual aseguremos inversiones suficientes, así como la sustentabilidad de las mismas y por lo tanto la estabilidad social del país. Es necesario asegurar una estrategia que incluya, después que esto incluye la importancia del modelo educativo y de condiciones de seguridad de trabajo. Más aún, la prosperidad futura de Haití depende del desarrollo de sus jóvenes. La desnutrición crónica en los niños es irreversible, disminuyendo su capacidad cognitiva en un 40%. Para construir un futuro sustentable en Haití, su capital humano debe ser altamente capacitado y poder competir en los mercados de trabajo locales e internacionales. Las actuales deficiencias en la seguridad alimentaria, causadas por la baja capitalización en la agricultura y las dificultades de transporte de alimentos a causa de bloqueos impuestos por grupos criminales y una pobre infraestructura, solo pondrán al país más alejado del objetivo de eliminar la pobreza extrema. Para detener rápidamente el atraso académico y la desnutrición sufrida por la niñez de Haití, es imperativo el cese del estado de guerra interna existente. Reiteramos públicamente nuestro pedido de cese de la violencia armada en el país. Es urgente continuar trabajando para reforzar la presencia de la seguridad y comenzar el proceso democratizador. Ustedes oyeron, leí ahí sin comentar cosas que voy a seguir comentando en el próximo programa de la respuesta de la semana entrante. Voy a agregarle a eso lo publicado en el Washington Post 4 días antes. Otro testimonio valioso de un diario importante acerca de la realidad de Haití, que nosotros debemos difundir, socializar, para que el pueblo nuestro tome conciencia de cuáles son los elementos con que contamos para nuestras grandes defensas del futuro. Ustedes podrán advertir que, como dije al principio, este programa es el principio de una serie de programas sobre el tema, dada la importancia del mismo. Y ojalá ustedes puedan recibir este aporte en forma comprensiva y cuando mejor decidan adherirse a esas preocupaciones, que pueden ser las que movilicen los impulsos mejores para la gran unidad nacional de que precisamos y que también se vio en el Parque Colón, convocada por el Instituto Duartiano, cómo comenzó a expresarse. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, domingo a las 11 de la mañana, canal 33 del cable, no, 33 de Claro, 3 del cable, nuestra versión central. Teleimpacto, canal 52, Claro, 22 del cable, domingo al mediodía a las 12 y a las 9 de la noche, lunes en la mañana a las 7, a las 8 de la noche de lunes, que estamos también ya a partir de las 12 del mediodía de domingo, saliendo por YouTube. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.